Hola amiguitos de YouTube, nosotros somos las psicopoderosas, yo soy Belén. Yo soy Susana. Yo soy Eli. Y yo soy Annie. El día de hoy os hablaremos sobre la cognición social y tenemos un invitado especial. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, mi nombre es Daniel Racines, soy psicólogo clínico. Ahora tengo una especialidad en terapia dialéctico-conductual y terapia basada en la mentalización. Bueno, más bien, muchas gracias por el espacio que han abierto, chicas, en este momento. Dani, queríamos que nos hables sobre la cognición social, todo lo que esto conlleva, Okay. en qué parte de nuestro cerebro está, cómo se desempeña y cómo se da la cognición social. Okay. Los impulsos y todo ahí. Claro, bueno, la cognición social abarca varias áreas del cerebro, pero principalmente en grandes estructuras funcionales. Vemos el lóbulo prefrontal, la corteza prefrontal como un área muy importante para la parte racional de una cognición social y la parte límbica que nos habla sobre las emociones en los sujetos. Estas dos áreas cumplen una función de interacción. La cognición social nosotros vemos de patrones aprendidos para responder a ciertos estímulos. Así nosotros tenemos que tener en cuenta que para poder socializar y poder interactuar con las personas, tenemos que tener nuestras funciones ejecutivas medianamente formadas. Con esto tenemos funciones de inhibición, con el control inhibitorio, control atencional. Tenemos también las funciones de autocontrol, como está igual la metacognición y demás. Con eso nosotros podemos determinar que estas funciones en el lóbulo prefrontal, tanto en la porción dorsolateral como en la órbita medial, nos ayuden a detectar qué está pasando en nuestro cerebro y procesar. Sin embargo, también tenemos la interacción de la amígdala como el ente que detecta los estímulos y le atribuye una reacción y estado emocional. En algunas investigaciones han de ver ustedes de que hay siempre con esta activación de la amígdala, con la electroestimulación, genera un estado de hiperalerta, que después será modulado por el recuerdo dentro del hipocampo, donde nosotros comenzamos a almacenar nuestra memoria y le atribuimos un valor afectivo a esto. Desde ahí se envía la señal hasta la corteza prefrontal, donde nosotros atribuimos el valor emocional que le vamos a poner asociado a una respuesta emocional. Esto nos da un tipo de respuesta tanto regulada como desregulada. Para esto nosotros vamos a ver la regulación emocional como un proceso constructivo. ¿Por qué? Porque si recuerdan necesita que tener un input desde la amígdala hacia el hipocampo con las experiencias. Ahí ustedes van a ver algo que está pasando mucho en el Ecuador, los niveles de violencia que se están presentando. Y ahí viene algo súper interesante. Con las experiencias negativas infantiles se nota una hiperactividad dentro de la amígdala. Por eso decimos que las experiencias infantiles nos determinan cómo vamos a responder. Ante una hiperactividad de la amígdala hay un estado continuo de alerta. Y esto genera de que prácticamente el cerebro perciba cada uno de los estímulos como algo mucho más amenazador y que requiere una defensa. Por eso vas a ver personas con trauma complejo o situaciones de exposición a la violencia en la infancia que tienen conductas muy impulsivas, muy desreguladas y con una conducta prosocial muy poco activa, como pueden ver en los casos de asesinos, de personas con conductas antisociales. Esa función de empatía y más que nada, primero de regulación emocional es baja. Y al tener poca regulación emocional, entramos ya en cognición social, que se imposibilita que generen esta empatía. Esto ya incluye áreas temporales y principalmente en el giro simulado van a ver que funciona mucho esta función de empatía. Sin embargo,
por la hiperactivación de la amígdala se inhibe esa ruta y más entra en un estado de huir o pelear, que es el estado más clásico frente a una amenaza. Ahora, como vemos, es importante entender siempre esta parte de las funciones ejecutivas en el lóbulo frontal. Justamente por diferencias en la configuración cerebral, hay mucha más tendencia hacia la impulsividad por una pobre capacidad de control inhibitorio, pero también de control atencional. Cuando no hay buen control inhibitorio, todos los estímulos pueden llegar a ser importantes. Y por eso podemos ignorar algunas cosas que normalmente valiera la pena investirse en. Así también, dentro de cuando hay una patología severa, por ejemplo, el trastorno antisocial de la personalidad, el control inhibitorio es muy pobre. Por eso también llega a generar una hiperactivación. Y más bien hay que citar también un caso, como nosotros estudiamos neuropsicología, comenzó siempre desde la psicopatología. Y hay las lesiones traumáticas. Podremos ver el caso de Phineas Gage, que fue un paciente que por un accidente laboral en las vías del tren, se le clavó un metal que le cruzó por el área orbital del ojo. Y sin embargo la persona no murió. Claro. Pero le retiraron esta cuestión de la cabeza y cambió completamente su personalidad. Dijo que era una persona súper tranquila, se volvió una persona agresiva, impulsiva, donde no tenía esta capacidad de poner un freno a sus impulsos. Y ahí se puede ver todo el influjo que tiene. También otros casos importantes en los casos de demencia, cuando hay pérdida de masa, vamos a ver también de que hay le llaman fase crepuscular en las demencias, de que los pacientes siempre manifiestan mucha más ansiedad en horas de la noche. O sea, tienden a desesperar más, a desregularse mucho más, justamente por bajas en la producción de serotonina durante la fase crepuscular y por esto no se llega a mantener bien activas las áreas frontales y la amígdala se vuelve loca porque comienza a interpretar que todo es una amenaza. Por eso con estos pacientes se mantiene siempre un cuidado mucho mayor en estas horas. También es importante entender el rol de la cognición social cuando nosotros prestamos mucha más atención a las cosas. Porque si no podemos discriminar entre estímulos nocivos no nocivos y mantenemos una atención global y encima más una amígdala hiperactivada, vamos a ver que va a haber mucha ansiedad, muchas manifestaciones defensivas. Al no tener una buena capacidad de juicio, va a tender mucho más a responder con agresividad a algunos estímulos. Así también, ahí es importante hablar de las neuronas en espejo, ¿verdad? ¿Han oído ustedes de eso? Sí, ya no te dejan. Sí. Normalmente donde se ha estudiado hasta este momento está mucho más presente en las áreas motores. Sin embargo, es muy importante ver eso, de que estas áreas motoras tienen conexiones también hacia el área prefrontal y con referencias también al sistema límbico. Por eso podemos observarnos y saber de que si estas expresiones faciales van a activar en cualquiera de ustedes una respuesta emocional, porque nosotros comenzamos a asociar ciertos estímulos motores que nosotros interpretamos de que, tal vez esto yo estoy sintiendo y se presenta en nosotros mismos.
Y así también con las neuronas del espejo, ¿no? En la área temporal se conectan también con el sistema límbico y prefrontal y podemos interpretar el valor social y socioafectivo del discurso de alguien, porque también está área de Broca y Wernicke implicados dentro de todo el proceso de interpretación. Por eso es importante ver de que lo que nosotros decimos tiene un impacto en cómo nosotros nos llegamos a sentir. Por eso las personas más agresivas utilizan palabras más fuertes y que en verdad impactan en las personas. Más aún en los niños que están todavía consolidando estas funciones. Están en proceso. Exacto. Incluso, si se dan cuenta, lóbulos frontales se acaban de consolidar hasta los 25 años. Tenemos nuestra fase madurativa de lóbulos frontales. Y en el caso de lo que está pasando en Ecuador son chicos menores de edad que están involucrados en esta situación de violencia, que vienen de contextos socioeconómicos bajos, donde hay en alta cantidad mucha violencia. Y ahí nosotros podemos ver por qué tienen a ser impulsivos y toman estas pobres decisiones, no son muy empáticos dentro de esta situación antisocial y tienen una pobre regulación emocional. Por eso ahí ustedes tienen que dar mucha atención a cómo se están desarrollando estas funciones. Tiene que ver mucho con muchos trastornos mentales, pero también en deterioros funcionales. Si vemos que los niños dentro de las escuelas o los adolescentes están mucho más distráctiles, podríamos atribuir que algo puede estar pasando. Necesitamos ver cómo están esas funciones ejecutivas para poder predecir fallo académico, pero también una disfunción social. Lo mismo van a ver dentro de cuadros mucho más severos como la esquizofrenia, que la capacidad de regulación emocional es pobre, la capacidad de cognición social es muy pobre, que por eso se desarrollaron tratamientos centrados en rehabilitación de las habilidades sociales, y personas altamente inestables con abuso de sustancias, también van a ver que se ven empobrecidas todas estas funciones. Por eso debemos considerar que la corteza prefrontal y el sistema límbico son la base de una sociedad funcional y de una funcionalidad de las personas. Porque si nosotros tenemos un buen reconocimiento emocional, una estabilidad en el nivel de activación y tenemos una buena capacidad de toma de decisiones basada en el automonitoreo, que ahí está la cognición y el control inhibitorio, y en el control atencional, los sujetos no tendrían por qué tener una respuesta inadecuada. Y justamente hace más o menos un año recibí un caso de un disparo en la cabeza y lastimosamente perdió un 30% de la masa frontal derecha, de masa frontal derecha, que manifestaba todos estos casos, esta sintomatología de los pacientes frontalizados con ansiedad elevada, impulsividad, porque llegó en cada una de las consultas, llegó con un par de zapatos nuevos que se había comprado ese mismo rato y dejó botando los zapatos que había comprado la semana atrás. Era así, era increíble ver esos casos porque uno no espera igual la respuesta de agresividad, una conducta hipersexual con la esposa. Se podían ver muchos deterioros funcionales y no tenía una afectación en la memoria, que ahí uno no esperaría dentro de una lesión cerebral, poca afectación en la memoria, pero lo que sí, la memoria del trabajo, que también está dentro del lóbulo frontal, se vio bastante afectada. No está directamente en la corteza prefrontal del 100%, requiere del área anterior también para poder consolidar la memoria del trabajo, pero cumple un rol dentro de las funciones ejecutivas, porque también si no hay una atención adecuada, ¿cómo voy a interiorizar ciertos estímulos?
Y si no tengo una buena retención de las órdenes, ¿cómo puedo mantener la atención en estas cosas? Por eso es importante ver al cerebro no como solamente por áreas, sino por funciones cognitivas. A nosotros nos sirvió mucho tener esta preconcepción de las áreas de Brockman para poder entender las patologías y entender la parte estructural del cerebro. Pero ahora cuando hablamos de funciones, por eso podemos ver función atencional, función de cognición social, función de memoria de trabajo, función en general de la memoria y la función de la supervisión, de la autosupervisión. Hablando de nuevo de emociones, por ejemplo, cuando nosotros miramos una película, por ejemplo, por ejemplo, nosotros al ver, yo que sé, una película de terror o de miedo o triste, ¿verdad? Nosotros, o sea, sentimos eso, o sea, ¿qué pasa en nuestro cerebro o cómo es que nosotros sentimos o reaccionamos de esa manera? Justamente es el por... miedo, la tristeza, exacto. Exacto. Nosotros tenemos esta parte perceptiva que va primero. Amígdala, información emocional, genera un nivel de activación, se interpreta con las memorias asociadas previas en el hipocampo. Por ejemplo, sabes que un cuchillo elevado así es una amenaza y te genera esa tensión, pero nosotros, dentro de la corteza prefrontal, asociamos de que, ok, es peligro, devolvamos una información al sistema límbico y eso regresa y nos genera una respuesta mucho más compleja. ¿Por qué no salimos corriendo de la sala de cine? Porque también nuestro lóbulo prefrontal, principalmente en el área orbitofrontal, nos dice no hagas nada, no es un peligro real, solo es un susto. Y así tenemos una reactividad. Y si escuchamos el sonidito de chin, chin, chin con el cuchillo, asociamos el sonido igual en las áreas límbicas, se interpreta, se devuelve al lóbulo prefrontal y eso da un feedback nuevamente para el cuerpo. Pero entonces también nos hablamos sobre que es importante en la infancia, que es importante estimular las emociones, la corteza prefrontal y así. Claro, justamente la mejor forma es esto ya nos iríamos incluso a teorías desde múltiples enfoques. Hay un enfoque psicodinámico. Winnicott plantea la visión del holding, del soporte del bebé. Pero desde neurociencia también es el hecho de el dar seguridad al sujeto frente a situaciones de riesgo hace que asocien de que, ok, ante el riesgo no tengo por qué asustarme tanto y no debo actuar de forma impulsiva, porque el nivel de activación no es tan grande. Y por eso las experiencias positivas son la parte básica de crear una salud emocional en los niños, el darles seguridad, porque también mucha de la conducta social aprendemos a través de observación e imitación. Si me sirve para calmarme, yo vuelvo a repetir ese mismo patrón, pero si veo de que mi mamá o mi papá o quien me cuide se desregula, gritas y me asusta, aprendo a que, ok, esa es la respuesta normal. Y por eso vienen incluso los principios de aprendizaje social mediado, no recuerdo bien, el autor Feuerstein, sobre la función del aprendizaje social mediado. Aprendemos lo que vemos. Si es que tenemos un elemento facilitador que funciona como elemento operante, o sea, que da un significado a la conducta, vamos a seguir haciendo. O sea, prácticamente todo lo que aprendemos de niños lo vamos sacando paulatinamente cuando ya somos adolescentes y adultos. Claro, obviamente pueden haber experiencias... Adultos funcionales o adultos poco funcionales. Exacto, y ahí viene mucho de también cómo nos vamos exponiendo gradualmente durante nuestra vida. Podemos tener un estímulo operante mucho más fuerte, como por ejemplo el castigo.
el castigo, saber de que, ok, nos metieron a la cárcel y nos dieron una buena rehabilitación social, principalmente si sería la cárcel es un estímulo operante para inhibir una conducta. Y se intenta inhibir esa conducta y si la persona lo considera como algo operante, obviamente tiene que haber un sistema de refuerzo, porque una conducta operante solamente extingue, no hace que se perpetúe, y le enseñan buenas formas sociales, buenas conductas prosociales, la persona se va a recuperar y va a tener una mejor respuesta y una mejor calidad de vida. Por eso tengan en cuenta, nunca es tarde para intervenir y nunca es tarde para cambiar. Solo necesitamos ver las necesidades de los sujetos para poder reformar. Recuerden la plasticidad neuronal. Si hacemos ejercicios de atención y de autosupervisión, las personas cambian. Esto me recuerda dentro de mi área de especialidad, que es psicoterapia trasversal de mentalización. Está ahora como validada para trastorno antisocial de la personalidad. Dentro del trastorno antisocial vas a ver que hay poca capacidad de control voluntario, poca capacidad de empatía y todo. En mentalización, ¿qué se hace? Se reentrenan estas capacidades mentalizadoras dentro del escenario terapéutico, para que el sujeto pueda luego poner en práctica como tareas en casa y se da un valor operante y se da un cambio hacia las capacidades mentalizadoras y de cognición social del sujeto. Por eso tienen que darse siempre en base a la evidencia y comparando lo que es la parte teórica con la evidencia neurocientífica. Es muy importante para tener un criterio bastante claro sobre lo que estamos haciendo. Pero entonces aquí también influye la base del ambiente. Exacto. Por eso las intervenciones más importantes son las intervenciones en el contexto. Como parte sumaria sería importante determinar funciones ejecutivas dentro del lóbulo frontal y área prefrontal para autocontrol, control de la atención y control de los estímulos. Área límbica, sistema emocional, reconocimiento y valor afectivo. Estas van juntas para una interpretación del ambiente y generar una respuesta a cierto estímulo social. Entonces, más bien, chicas, muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Gracias por ayudarnos a entender un poquito más acerca de estos temas que no son de mucha utilidad en sí. Claro, justo ahí y les puedo recomendar un libro de Fage de 2021, Cognición Social y Psicoterapia. Es una visión transversal del aprendizaje social a través del aprendizaje social mediado de la psicoterapia como una parte de aplicación, como viéndolo como factor común para todos los procesos terapéuticos, no importa la línea que ustedes sigan. Muchísimas gracias. Gracias.